¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Un nuevo fin de semana, una nueva oportunidad para estar con ustedes en Fin de Político. No sé por qué Daniel hace esas caras cuando estamos comenzando a grabar. Parece que está muy risueño. Bueno, nada, saludos Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy muy bien en esta esquina de la combativa y periclitada Europa. Bueno, nosotros porque nunca perdemos el entusiasmo y bueno, nunca. A pesar de los avatares personales, mundiales, de país, de gentilicio, nosotros creo que nunca hemos perdido el espíritu, pero el mundo está viviendo situaciones difíciles. De hecho, quizá cuando nosotros ya hayamos sacado tanto la ñapa fuera de orden como el fin de político esta semana, es probable, yo diría que es muy probable que Kiev, la capital ucraniana y Ucrania en sí ya hayan sucumbido a la embestida de Vladimir Putin, ¿no? Es lo más probable. Por ahí yo leí un reporte cuando nosotros estamos grabando esto de que el mapa o el mapeo que hacían organismos de inteligencia en los Estados Unidos hablaban de 48 a 96 horas para que terminara de caer Ucrania, o sea, quedan, por cierto, que el presidente ucraniano no va a poder sostener la actitud, digamos, de frenteo, de confrontación a Putin, y que esto se va a ir abajo, pues, en medio además de un contexto donde la declaración más triste, Daniel, que vi, fue la declaración del propio presidente ucraniano, Zelensky, creo que es el apellido de él, donde el tipo casi que lloraba. Volodymyr Zelensky. Prácticamente decía, la OTAN me dejó solo. O sea, y esa OTAN que quiere que me decía que me uniese a la organización, pues no ha sido capaz de garantizar no, ni siquiera mi defensa acá en Ucrania, sino que los mecanismos que aseguren que una vez que yo esté en la OTAN, pues eso sea realmente factible, que yo permanezca en la OTAN. Entonces, el tipo prácticamente estaba sellando su carta de despedida. No sabemos qué va a pasar, pero yo lo que quiero hablar hoy, Daniel, es sobre justamente los horrores de la guerra. Tu generación y mi generación probablemente no conocen los horrores de la guerra. Y voy a hablar por mí primero y después tú me cuentas tu experiencia. Pero yo, ¿cuál es la asociación a la guerra que tengo? Pues internamente los golpes de Estado del 92, que eso fue cosa de media hora, eso fue cosa de 3 horas, de una noche, una madrugada. Luego supuestamente había sido ya conjurado. Y en el plano internacional, los antecedentes que yo conozco de la guerra, pues era ver por televisión, y eso siempre me lo contaba mi mamá, que yo le preguntaba cuando niño, la guerra del Golfo. Entonces se veían los avioncitos de los Estados Unidos, o sea, las luces, la visión nocturna, esa que es famosa pantalla verde y tal, la metralla, pues, o los misiles. Entonces se veía como el trazo de los misiles, y yo le decía, ¿qué es eso? No, eso es que están jugando Nintendo, ¿no? Así me decía, creo que era, algo así me decía. Pero realmente tu generación y mi generación, Daniel, conocieron un mundo en el que la guerra había pasado por debajo de la mesa, porque cuando nosotros, bueno, tú tienes un poquito más de recuerdos sobre la década de los 80, pero ya cuando yo nací y cuando empecé a ser niño, ya la Guerra Fría había terminado. Entonces se había acabado el famoso cuento de que un arma nuclear iba a destruir el mundo, de que iban a apretar un botón y nos íbamos a volar. Se había acabado toda esa confrontación, ¿no? Lo que había era Medio Oriente, las guerras, por ejemplo, de Europa del Este por la independencia de los países de Europa del Este, después del tejemaneje que dejó el desmembramiento de la Unión Soviética, los Balcanes, ese tipo. Pero lo que yo recuerdo es Irak, básicamente, la guerra del Golfo, más nada. Yo no recuerdo, y yo no fui un niño asustado por la guerra. No sé cómo fue tu caso en los 80, porque tú tienes memoria de los 80, donde todavía la Unión Soviética seguía, pero ya era una Unión Soviética perestroikizada, ¿no? Digámoslo de alguna manera, y ya Gorbachev había entrado en el panorama, entonces no era lo mismo. No sé qué me dices tú de esto. Bueno, claro, lo que pasa es que habría que hacer la salvedad de nuestras edades y además de eso, de nuestra ubicación geográfica. Nosotros éramos unos niños o jóvenes
capitalinos, ¿no? De la región central, centro-norte costera, que estábamos lejos de situaciones a las cuales sí estaban habituados en las zonas fronterizas con Colombia, donde la guerra era una realidad que la gente veía, que la gente sufría, de la cual la gente estaba al tanto. Cuando tú veías, por ejemplo, los desplazados colombianos, que en todo lo largo de los 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela se veía, tanto en Apure como en Amazonas, como en Bolívar, como en Táchira, como en Zulia, se sabía de los horrores de la guerra precisamente por la cantidad de gente que se iba en tropel a refugiarse en Venezuela y a salvarse de toda esta situación. Esto, por supuesto, tiene sus particularidades, porque de alguna manera no es lo mismo para mí que estaba en Vargas, lejos de una frontera, que para alguien de mi generación que estuviese en el Apure, donde además de eso, la frontera nunca fue obstáculo para que hubiesen situaciones de guerra en esa zona. Y no es lo mismo haber nacido en La Guaira que haber nacido en el Arauca. No es lo mismo haber nacido en Caracas que haber nacido en el Cutufí. Entonces, esas cosas de alguna manera te dan otra comprensión. Pero además de eso, en Latinoamérica, vamos a hablar de mi generación o de nuestra generación en el resto de América. No es lo mismo mi generación en Venezuela que mi generación en Colombia. Porque muy probablemente una persona de mi edad en Colombia haya tenido que pagar el servicio militar y haya tenido que terminar en guerra contra la guerrilla o reclutado por alguna fuerza irregular. Hablemos, por ejemplo, de lo que fue Centroamérica. Oye, la paz en Centroamérica se firmó el último acuerdo que yo recuerde en el año 96, que fue en Guatemala. Todo lo que fue el Frente Sandinista de Liberación, el Frente Farabundo Martí, las guerrillas, la contra, la recontra y toda aquella cantidad de cosas que hubo, fue una situación que desangró, que todavía hoy se viven las consecuencias, porque las maras y toda esta violencia del narcotráfico en Centroamérica no es otra cosa que lo que dejó la guerra de guerrillas instaurada, por cierto, con el auspicio de la Unión Soviética a través de su proxy, que era Cuba. En tal sentido, todas estas cosas, por supuesto, siempre serán según del color de quien la mire. Lo que sí podríamos decir es que nosotros, jóvenes nacidos entre el año 80 y el año 90, citadinos, en un país de alguna manera ajeno al hecho de la guerra, podríamos decir que nosotros somos la generación que sí vio la guerra, pero por televisión. Recuérdese que la guerra del Golfo fue la primera guerra transmitida en vivo y directo en la historia. La primera guerra que llegó a la pantalla de la televisión fue la guerra de Vietnam. Pero la primera guerra transmitida en vivo y directo fue la guerra del Golfo. Fíjate, yo recuerdo ese momento. Sí, yo recuerdo eso en particular porque estaba ya el fenómeno CNN y ese fue el gran brinco exponencial que dio la CNN. Exacto. De la transmisión, y recuerdo lo que era la imagen, lo que era la necesidad que tenían los canales por hacer una cobertura. Dos de los grandes personajes que en ese periodo hicieron una de las delicias de los televidentes son, por supuesto, Walter Martínez con su consabido programa 200 y Nelson Bocaranda, que en aquel entonces, si no recuerdo mal, era el ancla de una cosa especial que se hacía en el noticiero de Venevisión. El noticiero de Venevisión tenía al mediodía un espacio donde, si bien había la narración de noticias, también había cobertura especial con un host que era Nelson Bocaranda. Y recuerdo que ahí se hacía una cobertura bien particular porque la cuestión del cambio de horas permitía ver en vivo todo lo que estaba transmitiendo la CNN vía satélite con los señuelos de los cohetes y toda aquella cosa. Entonces, eso fue lo que dio nuestra generación. Pero si vamos a hablar de guerra, yo te diría sinceramente que nosotros durante toda nuestra vida no hemos escuchado otra cosa. Yo tengo en mi mente todavía en el recuerdo cuando no ponía la televisión. Bueno, te hablaban de lo que estaba pasando en Nagorno-Karabaj, que se puso de moda ahorita recientemente otra vez, de lo que estaba pasando en los Balcanes, que la guerra horrorosa que se vivió en los Balcanes, lo que estaba pasando en Grozny, en Chechenia,
lo que estaba pasando entre Irán e Irak, una guerra que arrancó en el año 80 y no vino a terminar sino en el 88, y ahí los bichos respiraron un ratico y empezó la otra guerra otra vez, porque los tipos no podían estar, más todas las guerras que se vivieron y los conflictos y todas estas cosas que se vivieron en el África, más todas las barbaridades que se vivieron en el Medio Oriente, más todas las cuestiones que se vivieron en distintos sitios ocupados por la Unión Soviética, Afganistán, etcétera. O sea que sí hubo guerra, lo que pasa es que nosotros no estábamos allí. Bueno, y en nosotros la estábamos viendo por televisión. La estábamos viendo por televisión y en Venezuela no estaba. De hecho, dice, esto es muy terrible, pero dice la literatura generalmente sobre las guerras y Venezuela, que Venezuela, cada vez que estalla una guerra a nivel mundial, que generalmente caen esas guerras, muchas de ellas en Medio Oriente, Venezuela se alivia, porque si hay guerra en Medio Oriente, pues el petróleo va a ser requerido y además el petróleo va a subir. Eso ha pasado así históricamente. De hecho, una cosa que yo un poco he escuchado siempre, Daniel, es la correlación directa que hay entre la cantidad de plata que captó Chávez del 2002 al 2012, poco antes de morirse, son casi 10 años, 9, 10 años sostenidos de ingresos petroleros extraordinarios, por lo que representó toda la aventura de Irak y de Afganistán, con el caso de, sobre todo de Afganistán, con Estados Unidos y George Bush al frente. O sea que de alguna manera George Bush y la administración de gobierno de los Estados Unidos potenciaron el crecimiento económico de la chequera de Chávez. O sea, lo que pasa es que eso no se dice. El tema es que en general nuestra historia, al ser una economía petrolera, ha gozado un pullero cada vez que hay una guerra, porque mover la maquinaria de la guerra implica, por supuesto, combustible, y al haber combustible de por medio, pues Venezuela petrolera tiene que estar allí. Entonces, por ejemplo, el gran debut estelar de Venezuela a la par de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, mandaba a Medina Angarita, y bueno, y como el petróleo ya era un tema en Venezuela. En la Primera Guerra todavía no. El caso es el siguiente, por eso habla del tema generacional, Daniel. Nuestros padres, y en el caso mío, yo que mi papá es español, nacido allá, aunque tuvo muy poco tiempo allá, vino a Venezuela como de 5 años, sí tuvieron que vérselas en muchos casos con la guerra. Por ejemplo, esa familia de mi papá, la familia de España, llega a Venezuela por el correlato de una guerra, que fue la Guerra Civil Española. Ya estamos hablando de que ellos vienen en los años 50, y la Guerra Civil Española no es de los años 50, es previa, pero los estragos que había causado la guerra, sobre todo en el campo económico, que realmente había dejado a mucha gente en la miseria, más allá de lo político, porque realmente no he llegado a investigar si es que había alguna connotación política en que los padres de mi papá se hayan venido para acá. Nunca tuvieron mayores manifestaciones sobre el tema de los republicanos o los franquistas, ¿no? Pero el tema del correlato económico de una miseria, de una sociedad vuelta a la miseria, es lo que hace que ellos tengan que buscar otros horizontes. Y eso marca a una generación, a esa generación. La guerra los marca. El cuento de comer conchas de papa, eso parece que lo contaba mi abuela mucho. O sea, en España llegamos a comer la concha de la papa, porque en España como comen mucha papa y tal, bueno, no, eso era lo que había, no había nada, no había comida, se acabó todo. Una guerra horrible, la Guerra Civil Española. El caso es ese. Luego en la generación de mi papá, que es algo así como un baby boomer, que son la generación de los 50, mi papá nace en el 50, es una generación post Segunda Guerra Mundial, y también hay un marcaje, esa generación la marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la marca el periodo de Vietnam, la marca el periodo de la Guerra de Corea. O sea, esa es una generación todavía marcada por la guerra. Yo creo que la nuestra no tanto, Daniel. Yo creo que la nuestra es una generación que ha tenido las cosas bastante resueltas, o sea, en términos de las guerras mundiales, de las confrontaciones mundiales, aunque bueno, no ha ocurrido la declaración de una tercera guerra mundial, pero aunque ha habido conflictos, yo creo que nosotros hemos tenido la papita pelada comparado con las generaciones anteriores. Si tú miras atrás es así, incluso en Venezuela, Daniel, incluso en Venezuela. En estos días estábamos hablando de la historia de tu bisabuelo, y tu bisabuelo era una expresión de la Venezuela de la guerra federal, pero o sea que no terminó, por cierto. Gil Fortune no, ni siquiera la guerra federal. Ni siquiera, Gil Fortune dice la guerra federal no se acaba cuando dicen que se acaba. No, es que ni siquiera de la guerra federal.
ni siquiera de la Guerra Federal, sino de los conflictos que vinieron después, porque él nació después de la Guerra Federal, pero los conflictos que vinieron después, Venezuela no se pacifica sino ya en 1908, con la llegada de Gómez plenamente al poder. Pero todo eso, ¿dónde termina, no? Todo esto en qué termina. Número uno, que cuando muy probablemente si esta discusión la estuviesen haciendo dos colombianos de nuestra edad, no estarían hablando de del mismo paraíso pacífico. Porque, o si lo estuviesen hablando unos centroamericanos, e inclusive los mexicanos, ¿no? Porque es que Venezuela, el gran tema que ha sido el contar con ese inmenso presupuesto que le ha permitido el petróleo. Bueno, eso permite cierto silencio. Por ejemplo, cuando tú hablas con los argentinos que vivieron la guerra de las Malvinas, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con una gente con un gran resentimiento por todo lo que les hicieron. Y cuando digo lo que les hicieron, ni siquiera estamos hablando de lo que les hizo Inglaterra, sino de lo que les hizo la dictadura de embarcarnos en esa situación, ¿no? Y todo lo que eso significó, y el sufrimiento, y la muerte, y la situación de desesperanza que esa gente vivió. Entonces, por supuesto que pero la guerra es una cosa horrible. Por eso es que yo soy tan quisquilloso con esto, ¿no? Cuando se trata de estas cosas, de agarrarse de un titular. No, porque es que ya la guerra empezó y tal. Okay. Entonces, cuando uno ve que las oleadas de migrantes de toda esa zona no ha cesado en ningún momento, cuando uno ve que las denuncias de las víctimas no han cesado en ningún momento, cuando uno conoce la historia de los chechenos, que las madres chechenas, cuando los niños cumplen 12 años, los mandan para el monte. ¿Tú sabías eso? Los mandan para el monte, se van para el monte a vivir, porque o los matan o los reclutan. Cuando uno conoce todas esas cosas, y no porque se lo contó se lo contaron uno en un video de TikTok, sino porque te lo contó alguien que lo vivió, porque te lo cuenta alguien de su propia voz, ¿no? O sea, yo recuerdo el caso de unos muchachos que estudiaban conmigo, unos sirios, que estudiaban conmigo, y esto es a veces se hace muy difícil, ¿viste? Te confieso, porque cuando uno está en el curso de alemán, hay unas preguntas que están diseñadas en el curso para una persona que está aprendiendo alemán, un estudiante internacional, pero no es lo mismo preguntarle a un estudiante de posgrado que tiene que venir a hacer sus 4 niveles de alemán antes de empezar la carrera. No es lo mismo preguntarle cómo es la vida en tu ciudad, o cómo es este tema, cómo es el gobierno en tu país, que preguntárselo a un refugiado. Entonces, estos terminan siendo unas sesiones que cuando el profesor hace una pregunta, terminan siendo unas sesiones de casi que terapia, ¿no? Yo recuerdo como unos jóvenes, una muchacha muy joven, no más de 23 años, y un muchacho de 18 años, estaban contando su historia para salir de Siria. El muchacho contaba que, bueno, la guerra arrancó, la guerra llegó a su ciudad, y que sus padres agarraron, su familia, agarraron a los muchachos, y con todo el dinero que tenían, y se lo dieron a los muchachos, váyanse. Mandaron a los muchachos fuera. Y él se vino caminando a esos sitios de refugiados, y al final, en esas distribuciones que hicieron aquí los países de Europa, estando yo creo que en Hungría o en Turquía, no recuerdo dónde estaban, terminaron en Alemania. O sea, no es que ellos se vinieron a Alemania, que ellos estaban escapando, llegaron a un campo de refugiados y al final terminan distribuidos aquí. Pero entonces yo le decía, él tiene 18 años, y entonces yo le decía, ¿cuántos años tienes tú aquí? Y él había llegado en el 2014. Llegó a los 14 años. Cara. O sea, él se fue de su país a los 14 años con su hermano mayor y un primo, que fueron los que pudieron escapar, porque pasó esto, dice, esos son los que pudieron escapar. Los que pudimos escapar somos nosotros. A otros los agarraron, los tuvieron presos, o los reclutaron, o no supimos más de ellos, o yo perdí el contacto. La muchacha me contaba cómo
su papá decidió, su hermano era estudiante universitario y estuvo involucrado en las protestas. Como la gran mayoría me dice, todos salieron a protestar, ella era una niña, claro, todos salieron a protestar y cuando empieza la represión, al hermano lo desaparece, o sea, su hermano desapareció. Y que entonces desaparece y estuvo como más de 2 meses intentando saber dónde demonios estaba su hermano y sus padres desesperados buscando, intentando saber, hasta que supieron dónde estaba. Y entonces aquí te enteras de una cosa, que las redes de corrupción, bueno, igual, se le estaban cobrando no sé cuánto dinero para liberar al muchacho. Y el papá tuvo que vender la casa, como que fue, o sea, tuvo que vendió todo lo que tenía para pagar el soborno para que el muchacho lo liberaran. Y después que le pagó, vendieron todo. O sea, ella me dice, mi papá vendió todo lo que teníamos, todo. Se fue a vivir en la casa de su mamá con sus hermanos y mandó a su hermano, al hermano de ella, el hermano mayor, y a ella, que era una muchacha como de 16 años, para que se fueran. Pues se fueran, váyanse a este país. O sea, no se queden aquí, váyanse, sálvense. Entonces y ellos te cuentan eso, y bueno, y uno termina llorando con ellos, y ellos te cuentan todo lo que ellos han tenido que vivir, tú les comprendes entonces algunas cosas aquí, o sea, comprendes lo que significa para ellos el asunto. Yo recuerdo, hay un muchacho que inclusive trabaja en una tienda, en un restaurante de estos donde venden comida árabe, que queda muy cerca del refugio, donde nosotros estábamos. Y pues cuando nos veía, nos saludaba, nos preguntaba cómo estaba, qué estás haciendo. Todo un tipo muy amable y muy considerado. Y él, cuando estaba la cosa de Venezuela, ellos estaban pendientes, porque ellos preguntaban de Venezuela, entonces ellos averiguaban. Entonces pues te decían, yo busqué lo que está pasando en tu país y leí, y te contaban, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que este muchacho nos dijo, oye, no vayan a dejar que se metan ahí en una intervención, nada de eso, porque eso acaba con todo, sea quien sea, eso acaba con todo. Los rusos, los Estados Unidos, esa gente acaba con todo, no va a quedar nada. Nosotros no nos dejaron nada. Gente que te ha dicho, que me ha dicho uno de las personas que estudió conmigo de Siria, que un día estábamos hablando sobre regresar, ¿no? Y entonces decía, pero es que yo no tengo a dónde regresar, mi ciudad desapareció. Claro. Mi ciudad no existe, o sea, no hay nada. Yo no tengo a dónde volver. Y no me puedo ir a Siria a vivir a otro lado, porque ahí el problema es que tú no eres bienvenido en todas partes. Y yo me tengo que quedar aquí. Un señor pudiente, por cierto, de una familia, que se vino toda la familia, todo aquello, y tienen un negocio aquí y una cosa donde trabajan muchísimo. Yo siempre los veo y siempre estoy en contacto con ellos. Pero entonces ahí donde tú ves... Conozco, por cierto, emigrantes sirios, Daniel, y los cuento, bueno, es que ahí es terrible porque incluso el tema de si eres varón o hembra cuando son los hijos, es difícil porque cuando es hembra, o sea, tienes que entregarla para que se case prácticamente, o sea, oye, es terrible, ¿no? O sea, yo creo que Siria es como la guerra aguantada, porque, claro, en Siria no está proclamado un conflicto, o sea, como este que estamos viendo en Ucrania, pero Siria tiene conflicto con Assad y con todos los factores que intervienen allí años. Estamos hablando de más de una década en esa situación. No sé, o sea, yo de verdad que los horrores de la guerra no se los deseo a nadie. Y la idea un poco hoy era reflexionar sobre eso, incluso produciendo una paradoja dentro de nuestro país, porque a pesar de que nosotros estamos en un país que no, bueno, tú estás en Alemania, pero tú eres venezolano, pero Venezuela no es un país que realmente sea una tacita de plata, porque realmente es todo lo contrario. O sea, Venezuela ha sido destruida por el chavismo. Nosotros los venezolanos no estamos habituados a los rigores de la guerra, y Daniel creo que lo ha conocido mejor que nadie ahora que le tocó convivir con africanos, con árabes, que llegaron a Europa, llegaron a Alemania, porque estaban literalmente huyéndole a la guerra, que es una cosa horrible, ¿verdad? Y no se la deseo a nadie. Nosotros llegamos hasta acá el día de hoy. Les pedimos que por favor vayan en principio a apoyarnos en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Gracias también a la gente que se suscribe a nuestros canales de YouTube. En el canal de Daniel, acá abajo en la descripción les dejo el enlace.
van a poder ver la segunda parte de esta conversación en Fuera de Orden, la ñapa en Fuera de Orden esta semana, como todos los domingos. Gracias por estar siempre allí. Nos vemos en la ñapa, nos vemos en Fuera de Orden y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.